Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, donde quiera que se encuentren. La paz de Dios sea con todos ustedes y con todo el pueblo de Dios que invoca su nombre por siempre y siempre. Amén. Bien, mis hermanos, hoy vamos a entrar en un tema muy especial y es el tema de la idolatría, parte 1. Esperamos que sea una serie de 2 o 3 entregas. Y antes de entrar en materia y leer el trozo de la palabra de Dios que encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 20, del 1 al 5, quiero precisar que este tema puede resultarnos tal vez un poco cuesta arriba. Y es así porque el tema de la idolatría se ha estereotipado a un modo que el tocarlo o el solo pensar en él de pronto nos transporta, nos lleva en una especie de torbellino a ver, imaginarnos un rincón de una casita de campo tal vez, lleno de imágenes o pinturas baratas, representando estas deidades o personajes aún del santoral cristiano. El tema nos conduce a pensar igualmente en prácticas religiosas extrañas que nos pueden llegar en formas de pinturas de mil maneras, casi siempre aberrantes. Creo que el asunto es muchísimo más complejo que el reducirlo a un cuadro o pintura barata comprado en un mercado de pulgas. La idolatría es y ha sido el gran pecado de la humanidad. Fue y sigue siendo la causa de la bancarrota moral y espiritual del ser humano. Es para nosotros la razón, o esa es la razón por la que quiero abordar hoy el tema desde una perspectiva diferente. Pero vamos a leer el texto de Éxodo que asumo es muy conocido para la mayoría de ustedes, mis hermanos y hermanas. Y dice el Éxodo 20, 1 al 5, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Yahweh, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. Palabra de Dios. Creo que vamos a necesitar la ayuda de alguien que ustedes conocen ya y del que hemos hecho referencia muchas veces al abordar nuestro tema sobre la idolatría. Se trata del pensador y teólogo cristiano, hoy desaparecido ya, John R. Stott.
Vamos a tratar de familiarizarnos con el asunto desde una óptica fresca y así derribar tal vez muchas o algunas ranchetas de fe, es decir, estereotipos populares que giran en torno al tema y sacarle así mejor provecho. Y para esto sugiero que nos ubiquemos en el texto de Éxodo 20 que ya acabamos de leer. Y vamos a preguntarnos entonces, ¿por qué o qué son los 10 mandamientos? ¿Qué implican estos para mí como creyente, como pueblo de Dios? Realmente, para Stott, el decálogo establece el fundamento de las relaciones entre Dios, Yahweh y su pueblo Israel. Con estos mandamientos, Dios manifiesta cuál es su voluntad para con su pueblo. Así lo define. En los mandamientos Dios se identifica o se define a sí mismo en la forma más directa, específica y clara que encontramos en toda su revelación especial, las Escrituras. Y dice el Señor de esta forma: yo soy, y subrayo, yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, es decir, soy tu libertador. Te saqué del país donde eras esclavo. Y la obediencia a estos preceptos era la parte que correspondía a Israel en su relación de pacto con Dios. Para nosotros, en tanto, los cristianos, Jesús resume el decálogo, los 10 mandamientos, diciendo que los mandamientos y toda la ley y los profetas se cumplían en este gran mandamiento que dice: amarás al Señor con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Y esto también lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6 y o Mateo 22, 37 al 39. Y el cumplir estos mandamientos, vivirlos, aplicarlos, dice el Stott, puede solo hacerse mediante la obra, subrayo esto, solo puede lograrse mediante la obra y el poder del Espíritu Santo que mora en el creyente. Romanos capítulo 8, versículo 4. Sin esta ayuda, el llamado a la obediencia radical que formula Jesús a sus discípulos en su sermón del monte es sencillamente imposible. Vamos a entrar en materia ya. En Éxodo 20, 3 al 5, se aborda el problema que nos compete hoy, la idolatría. ¿Qué implica directamente o qué implican directamente estos dos primeros mandamientos que encontramos en el texto citado? Y lo primero que debemos asumir hoy es que cuando Dios prohíbe el culto a otros dioses, antes o además de él, el Señor está implicando en su prescripción que no hay otros dioses. Y repito, cuando dice, yo soy el Señor y no hay otro. Así también lo declara Dios mismo en Isaías capítulo 45,
versículos 5 al 7. Y vale la pena leer estos versículos con precisión. Y dice Isaías 5 al 7, yo soy Yahvé y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te seguiré aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo, no hay más Dios que yo el Señor y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Señor, soy el que hago todo esto, dice la palabra de Dios. Qué tajante y qué firme es lo que Dios dice de sí mismo. No hay otro. No hay otro a quien podamos obedecer, seguir y rendirle toda nuestra lealtad y obediencia. Créase o no, hermanos, no necesitamos arrodillarnos ante ningún elemento creado o no para que necesariamente se viole así este primer mandamiento. Cada vez que damos el primer lugar en nuestras vidas a cualquier otra cosa o persona antes que a Dios o en lugar de Dios, estamos en violación del mandamiento. Dios espera que le amemos con todas nuestras fuerzas, haciendo de su voluntad nuestro deleite y así glorificarle, honrarle y obedecerle. Y esa es nuestra meta en la vida, o está llamado a ser nuestra meta en la vida. Si el primer mandamiento demanda un culto o devoción exclusiva o exclusivo a Dios, el segundo mandamiento requiere un culto o devoción sincero y espiritual. Jesús lo pone de esta forma cuando dice, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y verdad. Juan capítulo 4, 24. Cuando la palabra prohíbe el culto a los ídolos, no debemos interpretarlo, mis queridos hermanos, como una prohibición de formarnos o pintar cualquier imagen visual, sino el rendirle más bien culto a esas creaciones del arte o la imaginación nuestra. Igualmente, la prohibición implica cualquier forma externa o material de culto vacío. Un culto carente de un valor netamente espiritual, como sería, por ejemplo, el pretender acercarnos a Dios de labios, con palabrerías bonitas, cuando nuestros corazones andan muy lejos de Dios. Y esto lo podemos ver más claro en Isaías 29, capítulo 13, o Marcos capítulo 7, versículo 6. En cuanto al segundo mandamiento, Dios se describe como un Dios celoso. Éxodo 25. Y no podemos sentirnos ofendidos de esto, dice Stott. El celo, él lo define como un sentimiento que sentimos ante la presencia de un rival, ante la competencia a nuestros intereses o fines. Y Dios es ciertamente celoso en ese sentido. En el mismo libro de Isaías, el Señor dice que de Él es la gloria y que Él no comparte esa gloria con nada ni con nadie, porque fuera de Él nada existe, pura y sencillamente. Lo segundo que implica el segundo mandamiento es que el castigo
a la idolatría afecta a nuestra descendencia misma, a nuestros hijos, a nuestros relacionados. Y esto, tal vez diríamos nosotros, resulta injusto el que paguen justos, inocentes por pecadores actuales. No creo que esa es la voluntad de Dios, no. Y así lo expresa el mismo Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 18. Sin embargo, existe lo que se llama la ley de la retribución o la ley de causa y efecto, la que nos dice que las consecuencias de nuestros errores son ineludibles. No podemos evadirlo. Nuestros hijos sufren los efectos del pecado o desobediencia de sus padres, de nosotros. Para poder entender esto, solo preguntémonos de los porqués de la violencia, la descomposición familiar, las enfermedades mentales y emocionales de tantas miles de personas. ¿No tiene todo esto su origen en el culto, entre otras cosas, al sexo, el dios Eros, el adulterio, la fornicación, los hogares disfuncionales? Y la lista podía ser hoy interminable. ¿Y por qué no hablar de otras formas de idolatrías modernas, muy común hoy, como el amor desmedido al dinero, al trabajo sin descanso? O sea, el no honrar el día del Señor, los vicios como son el alcoholismo, las drogas, las apuestas, etcétera. Todas estas formas de males tienen necesariamente sus efectos sociales, familiares, individuales, personales. Y de eso es que nos habla el texto bíblico. No podemos eludir esa realidad. Vivimos en una sociedad estresada, donde, oigan esto, donde más del 65% de las enfermedades tienen un origen psicosomático, es decir, de origen mental o emocional. ¿Y por qué? ¿Por qué esto es así? Porque no hay tiempo para Dios y de sus cosas. Hemos sacado a Dios de nuestro entorno personal, moral, espiritual. La religión verdadera, el culto espiritual del que habla Jesús a la mujer de Samaria, no existen en la mayoría de nuestros hogares, de nuestras instituciones, de nuestras familias. Eso es cosa anticuada, según muchos, en una cultura donde la vanagloria, la fama y la fortuna tienen un fin en sí, no para sí, no sirven al bien común. Todo eso, mis queridos hermanos, es idolatría con sus respectivos efectos en nuestra cultura, en nosotros mismos. Ahora, vamos a preguntarnos, ¿por qué Dios espera de sus hijos fidelidad y devoción? Es decir, honra absoluta. La respuesta a esto no la tengo yo, ni tampoco la tiene el hermano Stott. No, la respuesta está en la propia palabra de Dios. Y Deuteronomio capítulo 6 lo dice muy claro. Allí dice Dios que el fin de sus mandamientos, cuando se lo entrega al pueblo antes de entrar a la tierra prometida, el fin de estos mandamientos es nada menos y nada más el que disfruten de larga vida. Y más que de larga vida, ¿saben por qué? Para que les fuera bien, para que les vaya bien, para que nos vaya bien en la tierra en que Él
nos ha asentado, así como asentó a su pueblo en la tierra prometida. Dios no es un Dios narcisista. Es decir, no es un Dios que se goza en su autoestima. Dios simplemente quiere el florecimiento integral de sus hijos. Y toda forma de idolatría, que no es más que una forma sigilosa de un ego entronizado. Eso es la idolatría. Desde el propio Génesis, capítulo 3, cuando el hombre decide deshonrar a Dios y seguir otros intereses, esto resulta siempre autodestructivo en la vida y en las relaciones interpersonales, en las relaciones estructurales, sociales, de cualquier índole. La idolatría es destructiva, es nociva. Como lo hemos expresado otras veces, creo que nuestras opciones al respecto no son muchas. No tengo buenas noticias en este sentido para los que quieren vivir sin saber que existen. Wow. Escoger entre Dios y los ídolos modernos es cosa de escoger sencilla y puramente entre la vida larga, próspera o el suicidio o muerte, en cualquiera de sus formas. Dios quiere el bien para nosotros y por eso establece parámetros a los que podemos llamar estos mandamientos. Y no sé si estoy siendo trágico al afirmar estas cosas, pero no puedo ver el asunto de otra forma. El gran pecado de la humanidad, tanto de ayer como de hoy, es cambiar a Dios por el culto al ego, a las cosas creadas y no al Creador. Toda nuestra problemática existencial gira en torno a ese problema tan sencillamente como vemos. Es un problema que está en nuestro ADN de pecado. La cura a ese problema tiene nombre y ese nombre es Jesús. ¿Cómo podemos nosotros incluir en nuestra perspectiva existencial, en nuestro plan de vida a Jesús? Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo mismo que Dios le dice al pueblo de Israel en Deuteronomio antes de entrar a la tierra prometida, para que les vaya bien, para que prosperen, para que sean felices. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. La idolatría, como ayer, como hoy y como sería mañana, es un obstáculo, una barrera que nos impide eso que nos promete Jesús. La paz de Dios sea con todos ustedes. Que Dios les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.